Bienvenidos a mi canal. Me alegra que estén aquí. El año en que me convertí en otra persona. Nunca pensé que mi vida giraría en torno a un solo sobreentregado en un sótano de Chicago una gris mañana de martes de marzo. Tenía 23 años, trabajaba en 3 empleos a tiempo parcial para cubrir el alquiler y los préstamos estudiantiles, dormía 4 horas cada noche y estaba convencido de que sobrevivir era la única ambición que podía permitirme. El sobre era color crema, de papel grueso, de esos que anuncian riqueza incluso antes de romper el sello. Dentro había una nota escrita a mano en papel membretado, tan elegante que parecía brillar. Tu madre te sugirió para una oportunidad única. Por favor, llama lo antes posible. Victoria Ashford. Mi madre, la mujer con la que no había hablado en 2 años desde la discusión que dividió a nuestra familia cuando abandoné el programa de derecho por el que ella se había sacrificado para que yo pudiera pasar. La mujer que me dijo que estaba desperdiciando potencial, desperdiciando oportunidades, avergonzándola delante de sus amigos del club de lectura. Y ahora le estaba dando mi nombre a alguien llamada Victoria Ashford, cuya letra parecía caligrafía y cuyo número de teléfono tenía un prefijo que asocié con los barrios más ricos de la orilla del lago. Debería haber tirado la nota. En cambio, llamé. Victoria contestó al segundo timbre, con una voz suave y autoritaria, la clase de voz que esperaba obediencia. Explicó que estaba organizando lo que llamó un experimento social integral para un próximo simposio sobre desempeño de género y movilidad social, y que necesitaba a alguien dispuesto a someterse a una transformación completa con fines de investigación. El proyecto duraría 3 meses, dijo, posiblemente más dependiendo de los resultados. Ella cubriría todos los gastos, proporcionaría alojamiento y pagaría un estipendio de $5,000 al mes. A cambio, yo necesitaba comprometerme plenamente, documentar el proceso y asistir a varios eventos de la alta sociedad como parte del estudio observacional. Usó términos como etnografía inmersiva e identidad performativa, un lenguaje académico que hacía que todo sonara legítimo y vagamente prestigioso. Cuando le pregunté qué tipo de transformación, hizo una pausa y pude percibir la sonrisa en su voz. Te presentarás como mujer, dijo con la misma naturalidad con la que hablaría de un cambio de peinado. Feminización total, apariencia, gestos, integración social. Es esencial para la autenticidad de la investigación. Debería haber colgado. Debería haberme reído. Pero $5,000 al mes era más de lo que ganaba trabajando hasta el agotamiento. Y 3 meses parecían un tiempo soportable para soportar algo extraño si eso significaba un respiro financiero. Me dije a mí misma que era solo un trabajo, solo una actuación, solo una forma de progresar. Me dije a mí misma que podía con cualquier cosa durante 3 meses. Lo que no me dije, lo que no podía saber entonces, era que algunas actuaciones no terminan cuando cae el telón. Algunas los roles se te meten en la piel y reorganizan todo lo que creías saber sobre ti. El primer día que conocí a Victoria en persona, me esperaba en el vestíbulo de un hotel boutique en el centro, sentada en un sillón de cuero con las piernas cruzadas, con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi coche. Era mayor de lo que esperaba, quizá de unos 50 y tantos, con un corte de pelo plateado y afilado sobre los hombros y una mirada que me examinaba como un comerciante de arte examina un cuadro que podría merecer la pena restaurar. Me estrechó la mano con firmeza, pidió café para ambos sin preguntarme qué quería y empezó a describir el proyecto como si estuviéramos negociando una fusión corporativa. Habría un equipo, me explicó, un estilista, un profesor de voz, un asesor de etiqueta y un entrenador personal. Me mudaría a una suite de invitados en su casa de piedra rojiza de Lincoln Park mientras durara el proyecto. No tendría contacto con mis círculos sociales anteriores para mantener la integridad del experimento. Cada aspecto de mi presentación se perfeccionaría hasta que pudiera desenvolverme con fluidez en su entorno social sin ser detectado. Me entregó un contrato, señaló la línea de la firma y esperé. Firmé. Me dije a mí mismo que era desesperación, pragmatismo, un riesgo calculado. Pero mirando hacia atrás, me pregunto si alguna parte de mí era curiosa. Si alguna parte de mí quería permiso para explorar algo que había tenido miedo incluso de pensar. Pasé toda mi infancia escuchando cómo se suponía que debían ser los hombres. Duros, estoicos, atléticos, despreocupados. Pasé la adolescencia tratando de encajar en ese molde y sintiéndome como si estuviera usando un disfraz que nunca me sentaba del todo bien. Pasé la universidad enterrando esos sentimientos bajo la ambición y la productividad, convenciéndome de que la incomodidad era solo parte de crecer. Y ahora alguien se ofrecía a pagarme para salir de ese molde por completo para probar una forma diferente de existir, incluso si estaba enmarcada como investigación y envuelta en el lenguaje de la academia. Se sentía como una laguna en las reglas que había estado siguiendo toda mi vida. Las primeras 2 semanas fueron surrealistas y agotadoras.
La estilista de Victoria, una mujer llamada Margot, con gafas geométricas y un ojo para los detalles desconcertante, tomó medidas, estudió mi rostro bajo diferentes luces y tomó notas en un diario encuadernado en cuero. Me explicó que la feminización no se trataba de disfraz ni caricatura. Se trataba de coherencia. Cada decisión debía complementarse con las demás. Empezó con mi pelo, aclarándolo por etapas, alargando el pelo con extensiones que me apretaban demasiado los primeros días. Me dio forma a las cejas, lo cual me dolió más de lo esperado y me hizo ver sorprendentemente diferente incluso antes de que nada más cambiara. Me enseñó sobre el cuidado de la piel, una rutina que implicaba más pasos de los que creía posibles y me hizo practicar hasta que pude hacerlo sin pensar. El entrenador de voz, un hombre paciente llamado David, que había trabajado con actores y ejecutivos corporativos, grabó mis patrones de habla y luego los deconstruyó sistemáticamente. Me enseñó a hablar con una parte diferente de la garganta, a suavizar las consonantes, a dejar que las frases se elevaran al final. Al principio me pareció falso, como si estuviera imitando mal, pero me recordó una y otra vez que todas las voces se aprenden. Todo discurso es actuación. Después de una semana, empecé a notar el cambio. Después de 2 semanas, mi antigua voz empezó a parecer una imitación. El entrenamiento físico fue lo más difícil. Victoria contrató a una coach de movimiento que me hizo caminar durante horas con tacones, que me corregía la postura constantemente, que me enseñó que la feminidad en su mundo era un lenguaje de moderación y gracia. Aprendí a sentarme sin despatarrarme, a gesticular sin ocupar espacio, a moverme por las habitaciones como si siempre estuviera consciente de que me observaban. Me dolían los pies, la espalda. Sentía que estaba aprendiendo a habitar mi cuerpo desde cero. Y algunos días, me molestaba cada minuto. Pero otros días, cuando me veía reflejada y veía a alguien que parecía coordinada, intencional y tal vez incluso elegante, sentía algo más. Algo que me asustaba porque se parecía demasiado a la satisfacción. Al final del primer mes, me veía tan diferente que apenas me reconocía. Margot me había llevado de compras, llenando un vestidor con ropa que nunca habría elegido, vestidos, blusas, pantalones a medida y telas que se sentían caras en mi piel. Me enseñó sobre paletas de colores y siluetas, sobre cómo vestirme para mi cuerpo en lugar de ir en contra de él. Victoria lo supervisaba todo, ofreciéndome retroalimentación que siempre, específico y rara vez cálido. Corrigió la forma en que sostenía una copa de vino, la forma en que reía, la forma en que me presentaba. Traía a sus amigas para ensayos, pequeñas reuniones donde me presentaban como su sobrina de visita desde la costa este, y tenía que mantener la actuación durante horas mientras hacían preguntas educadas e inquisitivas. Estaba aterrorizada cada vez. Pero también mejoré. Aprendí a leer las señales sociales. Nunca antes me había dado cuenta. Para reflejar la energía de la persona con la que estaba hablando, para navegar conversaciones sobre arte y galas de caridad y casas de verano en lugares en los que nunca había estado. Aprendí que ser mujer en el mundo de Victoria no se trataba de ser suave o pasiva. Se trataba de ser estratégica, serena, siempre 3 pasos por delante. Lo que no esperaba era lo rápido que se difuminarían las líneas. Pensé que podría mantenerme separada de la actuación que haría del papel durante el día y quitármela por la noche. Pero cuando pasas cada hora despierta practicando una forma de ser. Cuando cada interacción la refuerza. Cuando la gente empieza a tratarte como si la actuación fuera real, deja de sentirse como una actuación. Empecé a buscar la ropa que Victoria había elegido. Incluso estando sola en mi suite, empecé a usar la voz que David me había enseñado sin pensarlo. Empecé a moverme como me había inculcado el entrenador de movimiento porque me parecía más natural que antes. Y por la noche, cuando estaba demasiado cansada para mantener cualquier tipo de límite, me miraba al espejo y me preguntaba qué versión de mí era la real. La persona que había sido durante 23 años o la persona en la que me había convertido en cuestión de semanas. El primer evento de verdad fue una recaudación de fondos en el Instituto de Arte, de etiqueta, 200 invitados, el tipo de noche en la que todos representaban riqueza, sofisticación y gracia natural. Victoria me vistió con un vestido azul medianoche que me quedaba como pintado, me peinó de una manera que Margot tardó 1 hora en perfeccionar y me dio una última sesión informativa que me hizo sentir como una espía preparándose para una misión. Me recordó mi historia de portada, los nombres de las personas clave con las que podría encontrarme, los temas que debía evitar. Luego me entregó un pequeño bolso de mano, me apretó el hombro una vez y dijo, «Estarás bien. Solo recuerda todo lo que has aprendido». Quería creerla. Entré en ese salón de baile sintiéndome como si estuviera a punto de caer por un precipicio. Pero algo extraño sucedió. En los primeros 10 minutos me di cuenta de que nadie me miraba con recelo ni confusión. Me miraban como miraban a cualquier otra mujer en la sala,
con interés educado, una leve apreciación o una total indiferencia. Me integré. Pasé por conversaciones sobre exposiciones en museos, recaudaciones de fondos políticos y el reciente viaje de alguien a la Toscana, y la gente me respondía como si perteneciera. Un hombre de unos 60 años me elogió el vestido. Una mujer de mi edad me preguntó dónde había estudiado y pareció interesarse de verdad por mi respuesta inventada. Victoria me presentó a un filántropo que financiaba su simposio, le estreché la mano y charlé un poco sobre investigación social, y me trató como a una igual. Por primera vez en mi vida, sentí que me veían sin el peso de las expectativas que había cargado desde la infancia. Nadie me decía que me hiciera hombre, que me endureciera o que dejara de ser tan sensible. Nadie me estaba midiendo con un estándar que nunca podría alcanzar. Conocerme. Era solo una persona en una habitación llena de gente. Y fue la sensación más liberadora que jamás había experimentado. Esa noche, tumbada en la cama de la casa de piedra rojiza, no pude dormir. No dejaba de revivir momentos de la noche. La naturalidad de ciertas conversaciones, cómo me reí sin pensarlo 2 veces, cómo me sentí cómoda conmigo misma de una forma que no recordaba haber sentido antes. Me decía a mí misma que era solo la novedad, la adrenalina, el alivio de no haber sido expuesta. Pero sabía que era más que eso. Sabía que algo había cambiado, algo para lo que aún no tenía palabras. Pensé en mi madre, que de alguna manera me había sugerido para este proyecto, y me pregunté qué había visto en mí que yo tanto me había esforzado por ocultar. Pensé en la persona que había sido hacía un mes, agotada, sin rumbo y convencida de que solo estaba sobreviviendo. Y pensé en la persona en la que me estaba convirtiendo y si esa persona siempre había estado ahí. Esperando permiso para existir. El segundo mes fue cuando empecé a perder la noción de dónde terminaba el experimento y dónde comenzaba mi vida. Los planes del simposio de Victoria seguían expandiéndose. Lo que había sido lo que se describió como un proyecto de 3 meses comenzó a extenderse indefinidamente. Necesitaba más datos, dijo. Más eventos, más documentación, más evidencia de una integración social exitosa. Hubo una inauguración de una galería donde conocí a una curadora que quería tomar un café más tarde esa semana. Hubo un almuerzo donde me senté junto a una mujer que me invitó a su club de lectura. Hubo cenas, funciones de teatro y un viaje de fin de semana a una casa junto al lago donde pasé 2 días fingiendo ser alguien que ya no estaba segura de estar fingiendo ser. Victoria lo observaba todo, tomaba notas, me hacía preguntas cada vez más personales sobre cómo me sentía, qué pensaba, si había notado cambios en cómo me trataban las personas. Siempre era clínica, siempre analítica, pero a veces la sorprendía observándome con algo que parecía casi orgullo o tal vez posesión. Empecé a sentir que vivía 2 vidas a la vez. En una vida, era un sujeto de investigación, un participante en un estudio académico, alguien que eventualmente volvería a la normalidad, cobraría un sueldo y seguiría adelante. En la otra vida, era alguien que tenía amigos, a quien invitaban a eventos, que estaba construyendo una versión de la existencia que se sentía más auténtica que cualquier otra que hubiera conocido antes. El problema era que la segunda vida se basaba en el engaño. Cada conexión que establecía se basaba en una identidad falsa. Cada conversación era una actuación que no podía abandonar. Y, sin embargo, las emociones eran reales. La comodidad que sentía en mi propio cuerpo era real. La sensación de finalmente ser visto como yo mismo, incluso si yo mismo era una construcción, era real. No sabía cómo reconciliar esas cosas. No sabía si quería hacerlo. Una noche, después de una cena donde quizás bebí demasiado vino, le pregunté a Victoria cuándo terminaría realmente el proyecto. Estaba sentada en su estudio revisando fotos que su asistente había tomado en varios eventos y me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Por qué?, preguntó. ¿Eres infeliz? No supe cómo responder a eso. No era infeliz. Estaba aterrorizado. Estaba eufórico. Estaba más confundido sobre quién era que nunca y también más seguro. Solo necesito saber qué pasa después, dije. Ella sonrió, una pequeña sonrisa cómplice que me hizo sentir como un espécimen bajo un cristal. Después, lo que tú decidas, dijo. Pero el simposio no es hasta dentro de 4 meses. Tenemos tiempo. 4 meses. Otros 4 meses viviendo en este espacio intermedio. Otros 4 meses reforzando patrones que cada vez eran más difíciles de distinguir de mi yo real. Debería haber protestado. Debería haber exigido claridad, una fecha límite, algún tipo de límite, pero no lo hice porque la verdad era que no estaba lista para que terminara. No estaba lista para volver a ser la persona que había sido antes, la persona que se sentía como un traje que no me quedaba bien.
No estaba lista para renunciar a la facilidad que sentía al moverme por el mundo de esta manera, la falta de automonitorización constante, la ausencia de esa persistente sensación de que siempre estaba representando mal la masculinidad. Tenía miedo de lo que sucedería cuando terminara el experimento. Sí. Pero tenía más miedo de lo que me sucedería si tenía que parar. El tercer mes fue cuando empecé a comprender el coste de la decisión que había tomado. Victoria me presentó a más personas y esas personas me presentaron a otras y de repente tuve lo que parecía una vida social. Fui a clases de yoga con mujeres que pensaban que era una de ellas. Asistí a una reunión de planificación benéfica y acabé en un comité. Tenía citas para tomar café, ir de compras y conversar sobre cosas importantes y cosas que no. Y cada interacción estaba ensombrecida por la certeza de que se basaba en una mentira. No era la sobrina de Victoria. No era de la costa este. Mi pasado, mi familia, toda mi historia era una invención. La persona que creían conocer no existía. Y, sin embargo, me importaban estas personas. Valoraba su compañía. Quería que sus amistades fueran reales, aunque sabía que no podían serlo. Empecé a tener sueños en los que estaba de nuevo en mi antiguo apartamento, en mi antigua vida, pero no podía recordar cómo ser la persona que solía ser. Me miraba al espejo y veía a una desconocida, o abría la boca para hablar y salía la voz equivocada. Me despertaba desorientada, sin saber qué versión de la realidad era el sueño. Intenté hablar con Victoria al respecto, pero ella desvió la conversación. Me dijo que era normal experimentar cierta confusión de identidad durante la investigación inmersiva. Me aseguró que se resolvería una vez que el proyecto concluyó. Pero no le creí. No pensé que esto fuera algo que se resolvería. Creo que ella también lo sabía. Hubo un momento, a mediados del tercer mes, cuando todo casi se derrumbó. Me encontré con alguien de mi antigua vida, un chico con el que había trabajado en uno de mis trabajos de medio tiempo en una cafetería en un barrio en el que no debería haber estado. Me miró y vi el destello de reconocimiento en sus ojos, la confusión, el momento en que su cerebro intentaba reconciliar lo que veía con lo que recordaba. Entré en pánico. Me di la vuelta, fingí no haberlo visto, salí de la cafetería lo más rápido que pude sin correr. Me temblaban tanto las manos que no podía sacar el teléfono del bolso. Llamé a Victoria desde la calle y me recogió 20 minutos después, con el rostro tenso por algo que podría haber sido ira o miedo. No preguntó qué pasó. Me llevó de vuelta a la casa de piedra rojiza, nos sirvió una copa a ambos y dijo: «Ya no puedes ir a ese barrio. No puedes correr ese riesgo». Asentí. Estuve de acuerdo. Pero también me di cuenta de algo esa noche. No estaba. Ya no era la persona que tomaba decisiones sobre mi vida. Victoria sí lo era. Y le había dado ese poder voluntariamente, con entusiasmo, porque había estado tan desesperada por lo que ella ofrecía que no había pensado en lo que estaba renunciando. Al final del tercer mes, dejé de contar los días hasta que el proyecto terminara. Dejé de pensar en él como un proyecto en absoluto. Era solo mi vida ahora, y no sabía qué más se suponía que debía estar haciendo. El simposio de Victoria seguía posponiéndose, retrasándose por problemas de financiación o conflictos de programación o razones que sonaban cada vez más vagas. Había estado viviendo en su casa de piedra rojiza durante casi 4 meses. Había estado presentándome como mujer durante casi 4 meses. Había estado desconectada de todos los que solía conocer durante casi 4 meses. Y me había convertido en alguien de quien ya no sabía cómo deshacerme. El cuarto mes fue cuando comencé a hacer preguntas más difíciles. Porque los elegía en lugar de actuar para un público. Empecé a ver a una terapeuta, una persona especializada en identidad de género, que me ayudó a comprender que lo que había estado experimentando tenía un nombre, una historia, una comunidad de personas que habían transitado experiencias similares. La terapia fue lo más difícil que hice durante todo ese periodo. Más difícil que aprender a caminar con tacones, dominar la inflexión vocal o asistir a eventos donde una palabra incorrecta podría haberme expuesto. Porque la terapia significaba afrontar preguntas que había estado evitando toda mi vida. Significaba examinar por qué me había sentido tan desconectada de mí misma, porque había pasado tanto tiempo intentando ser alguien que no era, porque la idea de ser percibida como hombre se sentía como un disfraz que nunca había elegido. Mi terapeuta no me presionó para que llegara a ninguna conclusión en particular. Simplemente me hizo preguntas, me escuchó y me ayudó a afrontar la incomodidad hasta que empezó a aclararse y a comprender. Me ayudó a ver que el género no era un binario entre el que tuviera que elegir, no era una identidad fija que tuviera que reclamar, sino un espectro que podía explorar a mi propio ritmo. Me ayudó a comprender que lo que había empezó como una actuación que había revelado algo auténtico y que no tenía que reconciliar esas cosas en una narrativa nítida.
Podría ser simplemente alguien que lo estaba descubriendo, que es lo que la mayoría de la gente hace la mayor parte del tiempo. También empecé a reflexionar sobre las relaciones que había dejado atrás. Le escribí una carta a mi madre, la primera comunicación que tuvimos desde la discusión de 2 años atrás. ¿No se lo conté todo? Todavía no. Pero le dije que estaba mejor, que agradecía que de alguna manera hubiera sabido conectarme con Victoria, aunque sus razones fueran complicadas. 3 semanas después, me respondió con una breve nota diciendo que siempre había sabido que yo era diferente, que había tenido miedo por mí, que pensaba que tal vez Victoria podría ayudarme de maneras que ella no podía. No era una disculpa, ni una aceptación, pero era algo. Era una puerta abierta. Empecé a pensar en el futuro en términos concretos. No podía vivir en la casa de piedra rojiza de Victoria para siempre. No podía seguir existiendo en un espacio que era mitad proyecto de investigación, mitad refugio. Necesitaba mi propia vida, mi propio hogar, mi propio camino hacia adelante. Pero también sabía que no podía volver a ser la persona que había sido antes. No podía ignorar lo que había aprendido sobre mí misma. No podía fingir que los últimos 5 meses habían sido una especie de desvío temporal. Iba a tener que construir una vida que lo integrara todo. La persona que había sido, la persona en la que me había convertido, la persona en la que seguía convirtiéndome. Y no tenía ni idea de cómo hacerlo. El 6.º mes fue cuando todo finalmente encajó, y también cuando todo se desmoronó. El simposio de Victoria tuvo lugar, un evento de 2 días en un centro de conferencias universitario con paneles, presentaciones y un público lleno de académicos tomando notas. Asistí sentado en la última fila, escuchando a Victoria presentar sus hallazgos sobre el desempeño de la identidad, la integración social y la naturaleza construida de la representación de género. Estuvo brillante como siempre. Habló de la facilidad con la que aceptamos el género cuando se presenta de forma convincente. De cuánto de lo que consideramos natural es en realidad aprendido. De cómo la identidad es más fluida y contextual de lo que queremos admitir. Mostró fotografías y reprodujo videoclips. Y me vi en la pantalla, vi la transformación documentada con detalles clínicos, vi el momento a momento. La evolución de alguien convirtiéndose en una persona diferente. Fue surrealista, incómodo y extrañamente reconfortante, todo a la vez. Durante la sesión de preguntas y respuestas, alguien preguntó si el sujeto de investigación había consentido ser estudiado tan extensamente y si existían preocupaciones éticas sobre la dinámica de poder de la relación. La respuesta de Victoria fue cuidadosa, técnica, llena de lenguaje sobre el consentimiento informado, las juntas de revisión institucional y la autonomía del participante. Nunca mencionó que el sujeto estaba en la sala, que yo estaba escuchando, que tenía pensamientos y sentimientos sobre ser reducido a datos. Después de que terminó el panel, salí sin hablar con ella. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Caminé por la orilla del lago durante horas esa tarde, observando el agua e intentando darle sentido a todo. Pensé en quién había sido hace 6 meses, sin Blanca, exhausta, desconectada de mí misma y de todos los demás, convencida de que la supervivencia era el único objetivo que importaba. Pensé en quién era ahora, todavía tratando de entender las cosas, pero ya sin miedo a las preguntas. Pensé en Victoria, quien me había dado una oportunidad que era también una explotación, que me había ayudado y utilizado de maneras que nunca desenredaría por completo. Pensé en la persona en la que me había convertido durante esos meses, y si esa persona habría emergido sin su intervención, y si importaba. La verdad es que no sé si lo que hizo Victoria fue ético. No sé si el fin justifica los medios o si mi gratitud excusa su manipulación o si es posible sostener ambas realidades a la vez, que se aprovechó de mí y que me ayudó. Lo que sí sé es que no puedo deshacer los últimos 6 meses. No puedo volver a ser alguien que no sabe lo que sé ahora sobre mí mismo, y no quiero. Después del simposio, me mudé de Brownstone de Victoria. Encontré un pequeño apartamento en un vecindario que casi podía pagar. Conseguí un trabajo que pagaba mejor que los 3 trabajos de medio tiempo que había estado haciendo antes. Empecé a construir una vida que era mía. Seguí en contacto con algunas de las personas que conocí durante esos meses, las que sentí como verdaderos amigos, no como sujetos de investigación. Continué la terapia, continué explorando lo que significaba el género para mí, continué aprendiendo que no hay una única forma correcta de ser persona. Algunos días me presento más femenina, otros más masculina, otros en un punto intermedio. Todavía estoy descubriendo el lenguaje que define quién soy. Sigo probando diferentes maneras de describirme para ver qué encaja. He empezado a usar los pronombres ellos con gente nueva, lo cual me parece más preciso que cualquier otra cosa que haya probado.
Les he contado toda la historia a algunos amigos cercanos, y sus reacciones han ido desde la sorpresa hasta la comprensión, pasando por algo parecido a la admiración por tener el coraje de explorar algo tan fundamental sobre mí. A veces pienso en Victoria, me pregunto qué estará haciendo, si piensa en mí o si solo soy otro proyecto terminado archivado en su estudio. Pienso en mi madre, a quien ahora veo 2 veces al año para visitas cuidadosas y complejas donde hablamos de las cosas que más importan. Pienso en la persona en la que me habría convertido si nunca hubiera recibido ese sobrecolor crema, si nunca hubiera hecho esa llamada, si nunca hubiera firmado ese contrato. Creo que habría sobrevivido, pero no creo que hubiera vivido. Lo que nadie te dice sobre la exploración de la identidad es que no. Fin. No hay un momento en el que te descubras por completo y dejes de hacerte preguntas. Simplemente hay un proceso continuo de prestar atención a quién eres, en quién te estás convirtiendo, que se siente auténtico y que se siente representado. A veces, ambas cosas son iguales. A veces, la representación es lo que revela la autenticidad. A veces necesitas que alguien te dé permiso para probar una forma diferente de ser. Incluso si sus motivos no son puros, incluso si las circunstancias son éticamente complicadas, incluso si pasarás años intentando comprender qué sucedió y si estuvo bien. Lo que he aprendido es que la identidad no es un destino fijo al que se llega. Es una negociación continua entre quién has sido y en quién te estás convirtiendo. Se construye a partir de 1000 pequeñas decisiones sobre cómo te mueves por el mundo, cómo te presentas, qué historias cuentas sobre tu propia vida. Algunas de esas decisiones son tuyas, otras son impuestas por las circunstancias, y la mayoría son una combinación de ambas. El proyecto que Victoria creó me dio espacio para tomar decisiones diferentes a las que había estado tomando, para probar diferentes formas de existir, descubrir que la incomodidad que había sentido durante tanto tiempo no era permanente ni inmutable. Era manipuladora, sí, era explotadora en formas que aún estoy procesando. Pero también era necesaria, al menos para mí, en ese momento de mi vida. No creo que todos necesiten algo tan extremo para descubrir quiénes son. No creo que nadie deba sacrificar su autonomía por el autodescubrimiento ni aceptar la explotación como el precio del crecimiento. Pero también creo que no siempre elegimos las circunstancias que nos abren, que nos obligan a confrontar las historias que nos hemos estado contando sobre nosotros mismos, que dan espacio para que surja algo nuevo. A veces, lo incorrecto sucede por las razones correctas. A veces, lo correcto sucede por las razones incorrectas. Y a veces simplemente tienes que vivir con la complejidad, aceptar múltiples verdades a la vez y seguir adelante. Si pudiera volver atrás y hablar con la persona que era esa gris mañana de martes de marzo, no sé qué le diría. No sé si les advertiría o les animaría o simplemente les diría que presten atención a lo que sienten, en lugar de lo que les dicen que sientan. No sé si les diría que firmen el contrato o que se vayan, porque ambas opciones me habrían llevado a alguna parte y solo puedo saber el camino que realmente tomé. Lo que les diría es que la incomodidad es información, que las cosas que más temes explorar son a menudo las que más necesitas comprender, y que convertirte en ti mismo es el trabajo más difícil y valioso que jamás harás. Ahora tengo 30 años, 7 años después de esa mañana de marzo, y todavía me estoy transformando. He tenido otras relaciones, otros trabajos, otros momentos de crisis y claridad. He hecho las paces con algunas cosas y he renunciado a hacer las paces con otras. Tengo días en los que me siento completamente alineado con quien soy, y días en los que siento que todavía estoy actuando, todavía tratando de descubrir qué versión de mí mismo es la verdadera. He aprendido que tal vez todas sean reales. Esa identidad no es una única historia coherente, sino una colección de diferentes yous que has sido en diferentes momentos, todos coexistiendo en la persona que eres hoy. El simposio nunca se trató realmente de experimentación social o investigación académica. Ahora entiendo eso. Se trataba de la fascinación de Victoria por la transformación, su creencia de que la identidad es algo que se puede moldear, estudiar y documentar como cualquier otro fenómeno. Tenía razón en algunas cosas y se equivocaba en otras. Tenía razón en que el género se interpreta, que mucho de lo que consideramos natural se aprende, que la gente acepta casi cualquier cosa si se le presenta con confianza. Se equivocaba al pensar que la transformación es algo que le haces a otra persona. Que la identidad es algo que puedes controlar, predecir o empaquetar en una narrativa clara. La transformación es algo que te haces a ti mismo con o sin ayuda, con o sin permiso, con o sin conciencia. Sucede, lo quieras o no. La única opción que tienes es prestar atención. Así que, esto es lo que quiero que entiendas. Si has escuchado toda esta historia y estás tratando de entender qué significa, por qué importa o qué se supone que debes aprender de ella, puedes decidir quién eres. No de una vez, no para siempre, sino en cada momento, con cada elección, a través de cada interacción.
Puedes decidir que se siente verdadero y que se siente representado. Y puedes decidir que la representación es parte de la verdad. Puedes explorar, cuestionar, cambiar de opinión y probar diferentes versiones de ti mismo hasta encontrar las que encajan. No necesitas el proyecto de investigación de nadie, ni su permiso ni su aprobación. Solo necesitas el coraje de prestar atención a lo que sientes, la paciencia para seguir descifrándolo y la compasión para perdonarte por no tener todas las respuestas. Pasé 6 meses viviendo como otra persona. Y en el proceso, descubrí que alguien más era yo. No el único yo, no el yo definitivo, sino una versión de mí que siempre había estado ahí, esperando espacio para existir. Victoria no creó a esa persona. Simplemente creó las circunstancias para que esa persona pudiera emerger. Y ahora puedo seguir construyendo, seguir explorando, seguir convirtiéndome en quien sea que seré a continuación. A veces da miedo. A veces es solitario. También es lo más honesto que he hecho. Gracias por ver y pasar este tiempo conmigo. Si esta historia te ayudó a comprenderte a ti mismo o otros un poco mejor, siéntete libre de explorar más en el canal.